En 1851, la corona británica creía tener el dominio absoluto del mar. Hasta que un solo barco extranjero, silencioso y letal, humilló a su armada sin disparar un solo cañón. Veremos cómo un diseño radical y un secreto de ingeniería desconocido destrozaron la arrogancia naval de una nación, marcando el fin de una era. Descubrirás que estos yates de lujo no eran barcos, sino declaraciones de poder, arte y una opulencia que redefinió el placer y la competición. Entenderás cómo una palabra holandesa, nacida de la caza, y la obsesión de un rey exiliado, encendieron una pasión global que dura hasta hoy. Esto es solo el principio de una obsesión milenaria. Empezamos. Corría el año 1851. Las aguas británicas, acostumbradas a la supremacía de su armada y su flota mercante, presenciaron un desafío que cambiaría para siempre la percepción de la construcción naval. Un velero estadounidense, el América, de líneas insospechadas y diseño radical, no solo compitió, sino que humilló a la élite náutica europea en la 100 Sovereign Cup, que más tarde se conocería como la America's Cup. No fue solo una regata, fue la demostración palmaria de que la ingeniería y la artesanía podían dar vida a embarcaciones de una belleza y eficiencia nunca vistas. Aquel barco, junto a otros pioneros, nos reveló el alma de los yates, piezas maestras cuya construcción era un ritual de precisión, opulencia y visión. Pero, ¿qué eran exactamente los yates? No eran simples barcos. Eran embarcaciones concebidas con un propósito singular, el placer, la competición o el transporte personal de una élite social y económica. Se diferenciaban radicalmente de los buques mercantes, cuya función era el comercio, o de los navíos de guerra, creados para el conflicto. Su origen conceptual se remonta al siglo XVII en los Países Bajos, donde la palabra "hatch", que significa caza, se usaba para designar navíos rápidos. Estos eran empleados por la marina para perseguir piratas o por aduanas, pero que pronto fueron adoptados por la nobleza para su recreo. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El verdadero catalizador de su popularización global llegó en 1660. Carlos II de Inglaterra, exiliado en Holanda, regresó a su trono a bordo de la Mary, un yate holandés. Aquel gesto no solo marcó el inicio de la navegación real por placer, sino que consolidó el término yacht en el léxico inglés y europeo, elevando a los yates a un símbolo indiscutible de estatus, poder y refinamiento. De repente, poseer un yate no era solo una cuestión de riqueza, sino de pertenencia a un círculo exclusivo. La construcción de estos magníficos símbolos era un arte meticuloso. Durante siglos, los yates fueron predominantemente veleros, cuya estructura dependía enteramente de la madera. Maderas nobles como el roble, la teca o el pino, eran seleccionadas con extremo cuidado, transformándose en quillas, cuadernas, baos y planchas del casco mediante técnicas de carpintería de ribera ancestrales. Astilleros especializados florecieron, con nombres como los de Caus, en la isla de Wight, Reino Unido, o los de la costa este de Estados Unidos, que se convirtieron en auténticos templos de esta artesanía. Allí, maestros carpinteros navales, calafates y veleros formaban un equipo indispensable, cada uno con un rol experto en la construcción artesanal. Las herramientas eran extensiones de las manos, sierras, cepillos, gubias, todas manuales, daban forma a la madera. A menudo, se empleaba el vapor para curvar las piezas de madera más grandes, dotándolas de la flexibilidad necesaria para las intrincadas formas del casco. El calafateado con estopa y alquitrán aseguraba la estanquidad, un trabajo extenuante pero vital. Cada ensamblaje, cada ajuste, se realizaba a mano, con una precisión que hoy día parece inimaginable, configurando un puzzle perfecto de miles de piezas de madera que debían resistir la furia del mar. Pero la revolución industrial no tardaría en dejar su huella. A mediados del siglo XIX, la llegada de la propulsión a vapor transformaría radicalmente la fisonomía y las capacidades de los yates. Ya no solo se trataba de veleros, ahora se integraban complejos sistemas de calderas y motores en el diseño naval. Esto exigía una sofisticación técnica y un espacio que redefinían la arquitectura interna de estas embarcaciones. El rugido del vapor se unía al susurro del viento. Más allá de la proeza técnica del casco y la maquinaria, el verdadero distintivo de lujo se encontraba en sus interiores. La construcción de estos yates implicaba el diseño e instalación de espacios suntuosos, salones revestidos con maderas exóticas de caoba o ébano, tapicerías finas de seda o terciopelo, herrajes de latón pulido que brillaban con cada rayo de sol y camarotes detallados que ofrecían una privacidad y confort equiparables a las mejores mansiones terrestres. Eran auténticos palacios flotantes, diseñados para el máximo disfrute y la ostentación discreta. Este legado de maestría artesanal y visión ingenieril, desde el diseño de sus velas hasta la opulencia de sus cabinas, sentó las bases para toda la ingeniería naval moderna.
Las técnicas y los principios desarrollados en la construcción de estos yates no solo permitieron la existencia de esos iconos flotantes, sino que trazaron el camino para el diseño y la fabricación de embarcaciones de placer hasta nuestros días, dejando una huella imborrable en la historia de la navegación. Así se construían los primeros yates de lujo. La visión de un palacio flotante, un refugio de privacidad y opulencia sobre las olas, no nació de la noche a la mañana. La concreción de esos sueños se forjó en los astilleros, en la maestría de manos artesanas y mentes ingenieras que dieron forma a estos yates. Estas embarcaciones, precursoras de la navegación de recreo, eran mucho más que simples naves, eran manifiestos flotantes de estatus, confort y una sofisticación técnica que marcaría el rumbo de la ingeniería naval. Para entender cómo se construían, es fundamental definir qué eran estos yates. A diferencia de los robustos buques mercantes o las imponentes naves de guerra, estas embarcaciones se diseñaban específicamente para el placer, la regata o el transporte personal de una élite social. Su origen conceptual se remonta al siglo XVII en los Países Bajos, donde la palabra hatch designaba precisamente a estos buques ligeros y veloces utilizados para perseguir piratas o, con mayor frecuencia, para fines recreativos de la nobleza. Era una clara distinción entre utilidad y disfrute, cimentando el propósito de estas majestuosas creaciones. El verdadero punto de inflexión en la popularización y el simbolismo de estos yates llegó en 1660. Carlos II de Inglaterra recibió de los holandeses el Mary, un hatch que lo cautivó. Este evento no solo fascinó al monarca, sino que lo impulsó a encargar sus propias versiones, difundiendo así el concepto del yate como un inconfundible símbolo de estatus, poder y, sobre todo, un medio de recreo sin parangón. La admiración real y la consecuente emulación por parte de la nobleza británica y europea transformaron estos barcos en un elemento indispensable de la vida cortesana, consolidando la demanda para su compleja construcción. En su génesis, la era de la vela y la madera definía por completo a estos yates. Eran predominantemente veleros, cuya estructura y belleza dependían intrínsecamente de la calidad y el tipo de madera utilizada. Maderas nobles como el roble, apreciado por su robustez, la teca, por su resistencia a la intemperie y su belleza, y el pino, por su ligereza y facilidad de trabajo, eran los materiales predilectos. La construcción implicaba la aplicación de técnicas de carpintería de ribera tradicionales, un arte ancestral donde cada curva del casco se moldeaba con una precisión que desafiaba los límites de la época. La edificación de estos yates no era una tarea para cualquiera, requería la confluencia de talentos especializados y astilleros con una reputación consolidada. Lugares como Cowes, en la isla de Wight, en el Reino Unido, y los astilleros de la costa este de Estados Unidos, se convirtieron en epicentros de esta maestría naval. Allí, maestros carpinteros navales, calafates expertos en asegurar la estanqueidad y veleros con un conocimiento profundo de la aerodinámica se unían en un proceso colaborativo y minucioso. Cada uno de estos artesanos desempeñaba un rol fundamental, aportando su pericia única a la construcción artesanal de estas joyas flotantes. Las técnicas de construcción naval empleadas en aquellos tiempos eran un testimonio de ingenio y dedicación manual. La base de todo el proceso residía en el uso de herramientas de mano, sierras para cortar las tablas, cepillos para alisar las superficies y gubias para esculpir las formas más intrincadas. Cada pieza de madera era ajustada y encajada a mano, con una precisión que hoy resultaría asombrosa, garantizando la solidez estructural y la elegancia de las líneas del barco. Este trabajo artesanal era la esencia de cómo se forjaba su calidad inimitable. Además de las herramientas manuales, la innovación también jugaba un papel crucial en la construcción de estos yates. Una técnica destacada era el uso de vapor para curvar la madera, un proceso que permitía a los constructores moldear las tablas para que se adaptaran perfectamente a las complejas formas del casco sin comprometer la integridad del material. Una vez que el esqueleto y el revestimiento del casco estaban en su lugar, el calafateado se volvía indispensable. Este arte consistía en rellenar las juntas entre las tablas con estopa de algodón o cáñamo impregnada en alquitrán, golpeándola con martillos y cinceles especiales para asegurar una estanqueidad absoluta. Este meticuloso sellado era vital para la seguridad y durabilidad de estas valiosas embarcaciones. El siglo XIX trajo consigo una transformación radical para la navegación, la llegada del vapor. La revolución industrial no solo impactó la industria terrestre, sino que también revolucionó la propulsión naval, introduciendo los yates a vapor. Este cambio no era menor, requirió integrar complejos sistemas de calderas y motores en el diseño naval, un desafío técnico formidable. La disposición de la maquinaria, el almacenamiento de combustible y la gestión del calor y el humo pasaron a ser consideraciones primordiales, aumentando exponencialmente la sofisticación y el costo de construcción de estos palacios flotantes de la nueva era. Pero la construcción de estos yates iba mucho más allá del casco y la maquinaria. Una parte integral de su identidad era el lujo y la personalización a bordo. La artesanía se extendía a cada rincón del interior, el diseño y la instalación de interiores suntuosos eran tan importantes como la integridad estructural.
Esto incluía el uso de maderas exóticas para revestimientos y mobiliario, tapicerías finas para los salones y camarotes, herrajes de latón pulido que brillaban con cada rayo de sol y camarotes detallados que ofrecían un confort sin precedentes. Cada elemento se concebía para reflejar el gusto y la riqueza de sus propietarios, haciendo de cada yate una pieza única de arte flotante. Una anécdota que encapsula la excelencia en el diseño y construcción de estos yates es la del América. En 1851, este velero estadounidense cruzó el Atlántico para participar en la 100 Sovereign Cup en Inglaterra. Ante la mirada atónita de la Armada Naval Británica, que había dominado las aguas durante siglos, el América se impuso con una ventaja abrumadora. Esta victoria no solo marcó el inicio de la famosa America's Cup, sino que también demostró al mundo la superioridad del diseño hidrodinámico y las técnicas de construcción naval americanas, consolidando la reputación de estas embarcaciones como ejemplos de innovación y rendimiento. El legado de estos yates es innegable y su influencia perdura hasta hoy. Las técnicas y los principios desarrollados en su construcción, desde el meticuloso calafateado hasta la integración de sistemas de vapor y la búsqueda de la máxima personalización, sentaron las bases para toda la ingeniería naval moderna. Su diseño y fabricación no solo permitieron la existencia de esos iconos flotantes de su tiempo, sino que trazaron el camino para el diseño y la manufactura de embarcaciones de placer hasta nuestros días, dejando una huella imborrable en la historia de la navegación y la construcción naval. Lo que comenzó en el siglo XVII en los Países Bajos con la palabra yacht, una embarcación diseñada para el disfrute y el transporte personal, diferenciada de sus pares mercantes o militares, se consolidó con el Mary, el yate obsequiado a Carlos II de Inglaterra en 1660. Este acto simbólico elevó a los primeros yates de lujo a la categoría de estandarte de estatus y recreo, un rol que han mantenido a lo largo de los siglos. La esencia de su recuerdo no reside solo en su belleza, sino en la audacia de su concepción y en la meticulosidad de su manufactura. Las técnicas ancestrales de carpintería de Ribera, que empleaban maderas nobles como el roble, la teca o el pino para moldear cascos robustos y elegantes, no desaparecieron con el avance. Se transformaron. Cada herramienta manual, sierras, cepillos, gubias y cada técnica, desde el delicado calafateado con estopa y alquitrán para asegurar una estanqueidad perfecta, hasta el uso pionero del vapor para curvar la madera, representaron hitos fundamentales. Maestros carpinteros y calafates en astilleros de renombre como los de Caus o la costa este de Estados Unidos, se convirtieron en guardianes de un conocimiento artesanal que sentaría las bases para la sofisticación venidera, un conocimiento que se transmitió de generación en generación. Con la llegada del siglo XIX y la revolución industrial, la evolución de los primeros yates de lujo dio un salto cualitativo. La integración de los sistemas de vapor supuso una revolución propulsora, exigiendo la incorporación de complejas calderas y motores. Esto no solo aumentó la sofisticación técnica, sino que demostró la capacidad de adaptación y la continua búsqueda de la excelencia en su construcción. La necesidad de diseñar y ejecutar interiores suntuosos, con maderas exóticas, tapicerías finas, herrajes de latón y camarotes profusamente detallados, llevó la personalización a un nivel artístico, estableciendo el estándar de opulencia que se espera de un yate hasta el día de hoy. Pero, ¿por qué se recuerdan con tanta vehemencia? Un hito crucial lo encarna el velero América de 1851. Su victoria en la 100 Sovereign Cup en Inglaterra, el evento que más tarde se conocería como la America's Cup, no fue solo un triunfo deportivo. Fue una rotunda demostración de la superioridad del diseño y la construcción estadounidense de yates, un golpe de autoridad que consolidó la competición y la innovación como fuerzas motrices en el desarrollo de estas embarcaciones. Este evento elevó a los primeros yates de lujo a un pedestal de rendimiento, probando que el arte de su construcción podía combinarse con una eficiencia sin precedentes. La impronta de los primeros yates de lujo es, en esencia, la chispa que encendió la ambición y la capacidad de la ingeniería naval. Las técnicas y principios desarrollados en su concepción y construcción, desde la meticulosa atención al detalle en cada pieza ajustada a mano, hasta la integración de sistemas complejos y la búsqueda incansable de la máxima personalización, no solo permitieron la existencia de esos iconos flotantes de su tiempo, sino que trazaron el camino. Su diseño y fabricación sentaron las bases para el diseño y la manufactura de toda embarcación de placer moderna, garantizando que el espíritu de innovación y lujo inherente a los primeros yates de lujo continúe inspirando cada ola que surcan los océanos. Su memoria no es solo historia, es la hoja de ruta de lo que la navegación de recreo es capaz de ser. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.